Vamos a continuar. Hoy es primer domingo del mes de mayo y estamos agradecidos con el Señor porque la mayoría de los que aquí estamos conscientes de que Él es el que nos sustentó en la noche y pudimos despertar. Dice la Escritura: en paz me acosté y asimismo desperté porque tú me sustentabas. Dice la Escritura: nueva es su misericordia cada mañana. Y todos los que no hemos arreglado al 100% nuestras vidas, y Dios nos da hoy la oportunidad de seguir trabajando juntamente con Él por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, porque no olvidar que la obra del Espíritu Santo precisamente es santificar a la iglesia que espera al esposo. Hay muchas analogías, muchas historias, muchas parábolas, las cuales nos enseñan esto, ¿verdad? Los misterios que ya no deben de ser. Vamos a esperar un momentito. Tiempo de saludos. Estamos ya en el tiempo de la meditación. Muchas gracias. Los avisos, enamórese eso, hermano. Igual poner nuestros dispositivos en modo avión para que no nos distraiga y hacerlo todo para la gloria del Señor. Aleluya. Vamos a disponernos. Ya hemos orado, hemos ofrendado al Señor. Y venimos aquí a ofrecer sacrificios, obediencia, fruto de labios que exalten su nombre. Gracias por ayudarnos, por ayudar al predicador, hermano, porque sí son motivos de distracción, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su obediencia, porque esta es la mejor adoración, la obediencia al Señor. Gracias, le doy muchas gracias y continuamos. Estamos aquí pues agradecidos y hoy es una conmemoración especial, como hemos determinado. Cada primer domingo de mes detenemos y hacemos memoria del precio que se pagó. No oro, no plata, no piedras preciosas. Dice que fuimos rescatados de las tradiciones, no traiciones, tradiciones. Fuimos rescatados, dice la otra versión, de nuestra vana manera de vivir, heredada, dice, de vuestros padres. Esto es innegable. Nosotros somos fruto de una cultura, de una educación, de costumbres, ¿sí? Lo que es América, fuimos evangelizados por el catolicismo romano. ¿Y qué es lo que más trabajo cuesta derribar? Son esos dogmas que nos sembró la Iglesia Católica. La religión, el trabajar lo externo y olvidarnos de lo interno. Y hay mucha iglesia que esa es nuestra principal batalla de culto. Venimos al culto y presentamos una persona que no somos afuera. Y eso es lo que está dañando. Se llaman iglesias de culto, cristianos solamente de culto. Hemos aprendido a hacer la metamorfosis adentro. Nos comportamos como los cristianos y ya cuando salimos no nos mimetizamos con el mundo y no hay diferencia alguna. Hoy el título de nuestra meditación es Luz a las Naciones. Y si usted observa el capítulo que se hace referencia, en ningún momento usted lee este concepto, luz a las naciones. Pero es realmente lo que la iglesia debe de ser. Este título es del Señor Jesucristo. Él vino y Él es y fue en ese momento un continuo presente. Él es luz a las naciones.
Él es la luz del mundo. Porque lo que este mundo necesita es la luz. Y dice la Escritura, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres habituados a las tinieblas, amadores del pecado, dice la Escritura, amaron más. Hermanos, hay gente que ama a Dios, que hay un sentimiento humano que lo reconoce, pero cuando no está el Espíritu en nosotros, cuando no hemos nacido de nuevo, sucumbimos ante el mundo. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros y se está nutriendo de continuo, nosotros podremos vencer, porque todo se puede en el desafío espiritual en Cristo que nos fortalece. Recuerde que para eso es Cristo en nosotros, la fortaleza para poder vivir en santidad. Porque el mandamiento para la iglesia es: sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie le verá. Y es terrible, hermano, cómo Dios, si quiere que seamos santos, ¿por qué nos tiene en este mundo perdido, corrompido? Ya estamos en los tiempos que profetizó Isaías. Dice que vendrán tiempos en que a lo bueno, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Y estamos en eso. Así que, ¿por qué estamos aquí? Porque aquí es donde se necesita que la sal detenga la corrupción y que la luz alumbre en las tinieblas. Por eso, cuando nosotros hacemos el memorial, es recordar, hermano, que estamos aquí, como dice el primer sermón de Mateo que hemos estado estudiando, algunos estamos volviendo a recordar, que el Señor nos dice a la iglesia, a su iglesia, no a todas las iglesias, a su iglesia, y no todos son iglesias de Jesús. Les dice: ustedes son la sal y la luz del mundo. Y habla que no se enciende una luz y se pone en lo más bajo de la casa y encima se tapa con un cubo. No, dice que la luz se enciende y se pone en lo más alto de la casa para que alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de las naciones. El mundo está sufriendo porque hay una iglesia que no se ha despertado, duerme. La iglesia duerme, hermano. Y dice el Señor: despiértate tú que duermes. Es el llamado a despertar. Es el llamado a sacudirnos este sopor. La maldad ha ido en aumento y el amor de muchos se ha enfriado. Por eso el Señor, que sabe, que es sabio, nos manda a detener actividades. Hoy no hay escuelita, todos nos quedamos aquí adentro, porque es menester volver a el memorial. ¿Qué es un memorial? Cuando usted se ofreció la ceremonia nupcial, usted tuvo elementos allí, la sortija matrimonial. ¿Para qué sirve un memorial? Para hacer memoria. Aquel que sabe, cuando ande trabajando, ande en el mundo, ve sus sortijas y ¿qué dice? Se tiene que recordar que tiene un pacto con Dios de ser fiel a su cónyuge. Y uno se guarda. Sí, para eso son los memoriales. Dios le dice a Josué cuando cruzan el Jordán que hiciera un memorial en el lecho cuando quedó seco. Y del mismo Jordán sacara 12 piedras y en el primer lugar que acamparan, que pasaran la noche allí, levantaran un altar como memoria. Y que cuando sus hijos y nietos preguntaran: ¿y qué es eso?, se le tenía que repetir cómo Dios los sacó de esclavitud en Egipto. ¿Alguien vivo todavía? Hermano,
nuestros hijos y nietos y bisnietos, si Dios nos permite, usted que es cristiano, su casa que es cristiana, usted tiene que tener siempre memoriales, y no es de llenarnos de altares, es de que el altar mayor debe estar en nuestros corazones. Y siempre que nuestros hijos nos digan, ¿y por qué a la iglesia? Y dale el evangelio a tus hijos, porque al dárselo a tus hijos te los das a ti y no sabes, y sí sabes, la gran bendición que tú estás sembrando en ellos. Tenemos que ser maestro de niños, dice la Escritura. Hermano, ser maestro de adultos, pregúntame a mí cómo va. No, el llamado es ser maestro de niños. ¿Lo dice por la escuelita bíblica en la iglesia? No, se ocupa, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Instruye a tu hijo cuando es niño. Porque si crece y no le lograste sembrar la palabra de vida, la cosecha va a ser lágrimas sobre lágrimas, tribulación tras tribulación, porque los hijos rebeldes son causa de amargura en el corazón. Este es mi hijo amado, el cual me da gozo. Qué dicha que un padre pueda exclamar eso, ¿no? Qué dicha que como papá uno pueda decir, oye, ¿ese es tu hijo? Sí, él es mi hijo, ¿cómo lo ves? Y no estamos hablando de lo físico va y viene, hermano. No, estamos hablando del carácter de la persona. Un hombre, un varón, una varona temeroso de Dios. Eso es adoración a Dios. Porque los hijos no causan el problema. Los hijos muestran los problemas que hay en las casas. Y eso no se remedia con una píldora en la mañana y una en la tarde y una en la noche para ansiedad. No, hermano. Esto es de madrugada, me presentaré delante de ti. Por la tarde oirás mi súplica y por la noche te adoraré, porque grande es tu misericordia. Y tus hijos ven, tus hijos y mis hijos y los hijos de la iglesia saben cómo somos, saben cómo es nuestra vida, y hemos creado religiosos y fariseos, porque ellos ya aprendieron a comportarse. Ahí viene el pastor, saluda. El pastor, dice un pastor, no voy a hablar de mí, dice, yo sé cuando una familia está molesta, se le ve en la cara, dice, pero además, dice, sus hijos ya no me saludan. Contaminación. Hay que hacer los argumentos y los litigios donde no estén los niños, porque hoy vamos a hablar de ser luz a las naciones, y hoy vamos a hablar la segunda parte del trigo y la cizaña. Y algo que el Señor deja claro, ¿quiénes son las cizañas? Dice, los que son causa de tropiezo y practican la maldad profunda. O sea, ser causa de tropiezo, sí. Para Cristo, que vino a salvar, y con el Espíritu Santo están edificando a un niño en la fe, y que alguien venga y sea tropiezo, escándalo, para ese pequeño discípulo, el Señor dice en Mateo 18, más le valdría que le ataran una piedra de molino de asno. No es una piedra de molcajete o de moler, no. Se molía con una piedra enorme, con un mecanismo que estaba atada a un asno, y el que estaba allí en el molino, su trabajo era darle al asno para que no parara y seguir echando el trigo para que lo moliera. Pues dice el Señor en esta analogía que el que es causa de tropiezo para aquel por el cual Cristo murió, mejor es, dice, mire la comparación, mejor es que se le ate una piedra de molino de asno y sea echado en el mar, porque eso será menos doloroso que lo que le espera. Somos llamados a ser sal, a detener la corrupción, no ser corrupción. Somos llamados a ser luz,
para que la gente vea nuestras buenas obras, nuestra conducta, nuestro hablar, nuestra manera de vivir y glorifiquen a Dios que está en lo alto. Muy buenos días. A esto hemos venido. Esto es lo que debemos de recordar, que antes de ser crucificado el Señor tomó pan con sus discípulos y les dio mandamientos. Y uno de los mandamientos que el Señor da no es sugerencia, hermano. Hay iglesias que no practican la cena del Señor. No es que nada. Es que la Biblia es indicativo e imperativo. Dios es glorioso, por lo tanto, adórale. No hay. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué Dios te puede demandar? Porque Él es el dueño. Cuando usted se ve al espejo, como hoy en la mañana, de cuerpo entero, todo lo que el espejo refleja es de Dios. Y Él va a determinar, y Él tiene el derecho de exigir frutos, y tiene el derecho que al que no le dé fruto, Él sabe lo que va a hacer con él. Y nuestro trabajo en las iglesias, cuando es la santa convocatoria, no es agradar, sino alerta, tocar trompeta. Somos centinelas de parte de Dios. No vamos persiguiendo a nadie, porque el Espíritu Santo es el único que es digno de hacer la obra y puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Nuestro trabajo es exponer la palabra y cada uno sujetarnos, si es que hemos nacido de nuevo, al escrutinio de la palabra, a la ministración del Espíritu Santo que habla a nuestras conciencias. Entonces, vamos a ver la explicación que el Señor hace a la parábola. Recuerde que la parábola es un misterio. Si la parábola se queda así, es como una adivinanza y no te dicen el significado. Bueno, el Señor llegó y habló por parábolas. Pero ¿qué es lo que vemos en este capítulo 13? Que los discípulos oían y algo entendían. Los fariseos y los discípulos le decían: Señor, ¿sabes que los fariseos se enojaron? Sí, no lo entienden todo, pero si algo seré yo, maestro. Pero luego el Señor, del capítulo 12, se acabó la comunión, se acabó el exhorto hacia los líderes de Israel, y como fue despreciado por los líderes, Él fue al pueblo, y al pueblo le empezó a predicar por parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Pero aquí vemos algo hermoso. Tenemos un tema, una pregunta que vamos a estar manejando. Preguntar es buscar. Toda la Biblia, toda la comunicación es el diálogo. Pregunta, el emisor responde. Muchos matrimonios están puro ruido, pero ya no hablan. La comunión es que, y tú, dice el Señor a Job, ahora tú me preguntaste, ahora cíñete como un varón valiente, ahora yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Ay, así es como nosotros tenemos la revelación de la Escritura. Fue a través de un diálogo entre el Dios creador y su criatura. Si Dios no hubiera respondido, no hubiera Biblia, no hubiera revelación, no hubiera dirección, estaríamos perdidos sin remedio. Pero damos gracias a Dios porque Él se reveló y Él mandó que todas sus respuestas fueran escritas, tanto las preguntas como las respuestas.
La vida es de inquirir. Dice, buscad a Jehová entre tanto que puede ser hallado. No te sientas que tú sabes cómo debes de conducirte en tu propia prudencia. Eso es necedad. No, yo no necesito. Yo sé cómo se hacen las cosas. ¿Seguro? No, necesitamos humildad. Pero alguien que no ha nacido de nuevo no la conoce. El que es humilde va con Dios y dice, Señor, estoy perdido. No sé qué hacer. ¿Hacia dónde me dirijo? Él dice que nos detengamos en nuestros caminos, en los cruceros, e inquiramos, preguntemos, investiguemos cuál es la senda real, la que quiso imitar Roma, la vía real. No, y luego ellos mismos dicen, no, es que todos los caminos llegan a Roma. Yo no quiero ir a Roma cuando yo parta de este lugar. Yo quiero ir a la presencia del Padre, porque viví en el camino correcto, porque entré por la puerta correcta, porque anduve el camino correcto. Sé que Él me abrirá la puerta. Entonces, Dios a través del profeta les dice, deténganse en su loca carrera e inquieran. ¿Qué es inquirir? Preguntar, investiga. Volveos, dice la respuesta. ¿Cuál es la senda? El camino. ¿Cuántos saben cuál es el camino? Se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. A su nombre sea la gloria. Y dice que debemos de preguntar. Y esto se llama, dice, vuelve al principio. Hermanos, si queremos enderezar el camino, hay que volver. Y nuestros comienzos deben de ser en Dios. Hay mucho matrimonio, hermano, que ya en sus vidas es que solo ruido. Ya no hay comunicación. ¿Por qué hablo de ruido? Quizás alguien nunca vivió en la temporada de los radios. Y cuando decíamos, ¿y cómo está tu radio? Puro ruido. No capta nada. Y así hay casas, relaciones que solo es ruido, mucho ruido. El esposo está aquí, y la esposa acá, pero no hay comunicación. Volvamos al punto. Volvamos. ¿Para qué nos casamos? Ya ahora es una lucha encarnizada entre esposo, esposa, hijo. Y decimos, ¿y este es un hogar? No, eso no es un hogar. Tiene fachada de hogar, pero no es un hogar. Y hogar viene de un término de esos lugares donde se acostumbraban las chimeneas, el hogar, donde eran lugares extremadamente fríos. Aquí lo último que queremos es un hogar, decimos que queremos un congelador. Pero donde naces, en el hogar, allí se cocinaba, allí la gente se calentaba. Y cuando uno decía, voy a mi hogar, porque no te calentabas en cualquier hogar, sino en tu hogar. Esa era la pertenencia. Yo voy a mi hogar. Nosotros decimos, voy a mi casa, a la casa de Jehová, porque allí es donde mi alma, mi ser desea estar. Allí haya paz, alimento. Yo puedo estar en cualquier lugar en esta hora, igual que usted, hermano. Todo te podemos, pero no todo es conveniente. Hoy nosotros determinamos buscar la casa de Jehová, porque allí haya ¿qué? Refugio. Si aún las aves tienen refugio, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Pero Dios manda al principio. Cuando ya sientas, párate, dile, volvamos a la senda antigua. ¿Qué estamos haciendo periódicamente en esta iglesia? Yo tengo 30 años trabajando y ¿sabe qué hago? Siempre me detengo, digo, voy mal, y me regreso. Y hay muchas cosas que ya las hice hábito en mi vida que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el camino que lleva a la vida eterna, sino todo lo contrario. Me estoy desviando.
Ya estoy permitiéndome, ya estoy normalizando el pecado en mi vida. Porque mi naturaleza coja siempre se decanta para las prácticas que no glorifican. ¿Pero qué tiene de malo? Sí, pero dime en qué edifica. Porque nosotros aquí estamos para que cada día nos parezcamos más al Señor de gloria. No para parecernos al mundo. O decir, es que la mundana ya tiene la falda y los shorts arriba de la rodilla. La cristiana nada más tantito más abajo. No, nuestra medida no es y no debe de ser el mundo, porque eso es un pensamiento fariseo. Gracias, Señor, te doy porque yo no soy como ese, como aquella. Este es un descarado, yo me escondo para pecar, Señor. Y engañamos, porque no hay peor cosa, dice Santiago, que el que oye la palabra es un oidor olvidadizo, engañándose a sí mismo, y andan allá en el carnaval y en las fiestas, y usted que no, yo soy cristiano. ¿Y a poco ahora los cristianos le permiten eso? Bueno, a los de mi denominación sí. ¿De qué denominación es? Nada, es del hijo del diablo. Y es lo que aprendimos. Entonces, preguntar es buscar. No le preguntes a alguien que puede ser tu cómplice. No, pregúntale a Dios por el Espíritu Santo y a la palabra. Y dile, porque la unción que está en nosotros, hermano, yo no necesito un hombre para que me... Entonces no necesitamos maestros. No, lo que te está diciendo aquí, que el que te confirma la palabra de verdad es el Espíritu Santo. Pero tú necesitas estar en una iglesia y escuchar, porque la iglesia tiene muchas funciones, y una de las que no quiero que olvides por razón de la mesa es que debemos de ser luz al mundo. Venimos aquí para recordarnos que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y debemos, dice, así alumbre vuestra luz. Nosotros debemos marcar diferencia en este mundo. Y toda la Biblia es respuesta de Dios. Jesús se va y le dice que va a preparar morada allá en el reino de los cielos. A lo cual Felipe le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, mucho menos sabremos el camino, porque el Señor les dijo, ustedes sigan en el camino. A lo que responde el Señor, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo sabremos el camino? Hubiéramos nosotros tenido escrito aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, si Felipe no pregunta. ¿Cuánto le da gracias a Dios por los que preguntan? Clama a mí, pregúntame a mí, ¿qué dice el Señor? Y yo te responderé. Tenemos un Dios verbal. Dice que Él hizo todas las cosas con la palabra de su boca. Tenemos un Dios que se comunica verbalmente. Habla, Señor, que tu siervo oye. Hermano, Dios habla, y si usted quiere oír audiblemente a Dios, lea su Biblia en voz alta. Porque hay gente fantasiosa que dice, iba yo a salir y Dios me dijo, no vayas a la iglesia porque hoy te voy a hablar a ti personal. No, eso es fantasía. No, cuando usted me diga, así dice el Señor, quiero que me lo digas con la Biblia. Cuando argumentes con el inconverso, que te diga, no, pero es que fanatismo es lo que usted... Dime dónde. Buscar la santidad, lo último que es fanatismo. No, es que tú porque eres fanático. No, busco la santidad. Y la santidad, si algo no es ser fanático, es ser santo. Es buscar la santidad, es cuidar mi ojo, es cuidar mis manos, es cuidar mi corazón. Ay, pero es que exageras. Pero así estamos. La iglesia se ha anormalizado. ¿Cómo está el mundo, hermano? Tú puedes ver una pareja, hombre con mujer, y como ya se normalizó el pecado, ni siquiera nos conmovemos.
Porque al aumentar la maldad, Mateo 24, el amor de la iglesia se enfriará. Y si se enfría, se pone duro, muerto. La iglesia ya no mira a las multitudes como nuestro Señor las miraba. Las miraba con misericordia porque eran como ovejas sin pastor, que eran conducidos, y el mundo está yendo conducido al infierno, al horno de fuego. Ya no gemimos por los perdidos. Es una iglesia que solo está ocupada de sí misma. Yo le dije el jueves, periódicamente lo digo y me lo digo y se lo digo hoy de nuevo a la iglesia: hermano cristiano, tú ya no necesitas nada. Lo tienes todo. Jehová es tu pastor. Si hoy partimos, puesto que vivimos en Él, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque yo tengo la vida eterna, hermano. ¿Qué necesitas, cristiano? Te doy la noticia: no necesitas nada. Jehová es tu pastor. No te hace falta nada. ¿A qué venimos a la iglesia? A concientizarnos del precio de nuestra salvación. ¿Y para qué más? Para tomar conocimiento, para que nuestra fe aumente, para que yo vaya por los que necesitan todo. Yo no necesito nada, pero hay gente que necesita todo. Y el diablo, que sabe que la iglesia no necesita nada, la ha cauterizado para que no sienta nada. Yo soy feliz, estoy en mi familia, me aman, los amo, chalala, chalala, comemos aquí, comemos allá, paseamos aquí, pasamos allá. Y los que se mueren y van al infierno, si tú no les dices, le dice Dios al centinela Ezequiel, si tú no les alertas, ellos van a morir por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tus manos. Mas si tú les avisas, ellos van a morir por su pecado, pero tus manos quedarán limpias de su sangre. No de eso se trata la rúbrica de Mateo 28. Vayan y predíquenle al mundo. Pero ¿dónde está la iglesia? Dormida. No nos hace falta ¿qué? Nada. Cristiano, tú no necesitas nada. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? El Señor suple todo. Y si llegaras a morir, tus ojos le verán. Pero ¿qué cuentas vas a dar cuando lleguemos a la presencia de Dios? Con un corazón que vimos allí morir al prójimo. Dice: amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Le pregunta todavía aún. Al que veas en desgracia. Ese es tu prójimo. Y no hay nada más desgraciado que ver gente morir cada día sin Cristo. Eso es amar al prójimo. ¿Cómo decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, y al prójimo que lo vemos desangrándose? Ni siquiera, hasta nos hacemos a un lado para que no nos salpique. Esta iglesia de hoy podrá salvar a este mundo perdido. Eso es otra pregunta. Una iglesia tan cómoda, una iglesia que no me grites mucho, no esto, no, una iglesia fifí, espiritualmente hablando. No quieren sufrir, no oran. Si le preguntáramos a nuestros hijos, los pasáramos aquí sin previo aviso: oye, ¿tu papá cada cuánto lee la Biblia? ¿Qué es la Biblia? No hay en la casa. Hay internet, hay esas chivitas, esas chivotas y esas chivototas, cabrotas. ¿Y tu papá y tu mamá cuánto tienen un altar familiar? ¿Oran juntos? No. ¿Alaban a Dios? No. Nuestros hijos, hermanos, saben quiénes verdaderamente somos cuando nadie nos ve. Ellos lo saben.
Son tan inteligentes porque heredaron tu inteligencia. Tus hijos son sumamente inteligentes, no los engañas. Cuando tú, el papá y la mamá están molestos, los niños se ponen quietos, se ponen tensos. ¿Sabe que hace 5 años comenzó Cristo vive? Hace 5 años comenzó en Estados Unidos y en Europa una crisis, me ayudan con los niños, una crisis de niños hipertensos, con problemas de estrés y de insomnio. ¿Y qué es lo que se dieron cuenta? ¿Que eran hijos de padres divorciados? No. Eran hijos que tenían miedo que así como se divorciaron los papás de sus amiguitos, también se divorciaran sus papás, y eso los tenía en angustia. No hay nada que angustie más a un niño al ver a los dos seres que más ama en la vida, que están como que se van que es que ya no se hablaron hoy, mañana ya llevan 15 días y no se hablan, y tú dices, no, el niño no se da cuenta. Los niños heredaron tu perspicacia, tu sensibilidad. Los niños no los engañas. Así que ¿qué necesitamos? Ser verdadera luz y verdadera sal. El Señor dice, tenemos que ser sal para que si dejas tu función de sal, entonces serás echada al mundo y el mundo te va a pisar, te va a aplastar. Así que si eres o no eres, si tú dices, bueno, yo de título soy sal, pero ¿cómo vives? No salas nada, no detienes nada. Entonces de todo, cuando tú digas, no, es que como yo no soy sal, o sea, yo no actúo como sal, no me pasa nada. No, sí pasa. O eres sal y actúas como una sal, deteniendo la pudrición, o tú lo que sigue es que serás pisada por el mundo. ¿Y qué es ser pisado por el mundo? Eres un meme para el mundo. Tú y tu Biblia, tú y tu cristianismo, eres una burla para el mundo. Te aplastan porque dejaste de ser sal, dejaste de ser luz. Eres una vergüenza para el mundo. ¿Qué diferencia hacemos? Nada. Ahora, ¿cuál es la explicación del trigo y la cizaña? Dice el Señor. Cuando Él explica, recuerde que es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. ¿Quién predicaba así? Jesús leía la parábola. Él no necesitaba leerla, Él la daba de memoria. Él la creaba. Si creó el mundo, no va a crear una historia que nos desnude nuestra naturaleza. ¿Él qué hacía? Él les leía, les declaraba la parábola y luego ¿qué? La explicaba. Y luego la aplicaba. Lo vimos en clases pasadas con Natán. Cuando David estaba tranquilo, ya tenía 1 año de su adulterio y de su crimen. Y él no tenía ningún peso de conciencia. Y Dios le manda al profeta Natán. Y llega Natán y le platica una parábola. Y dice David, ay, qué lindo. Antes no había internet, no había televisión. Lo que realmente la gente bajaba a los areópagos, a las plazas, a escuchar las historias. Y pagaba la gente, iba a los estadios, ¿sí? En Grecia, y ahí empezaban las argumentaciones de la luz, del sol, de la filosofía humana, los epicúreos, los filósofos. Y ellos sacaban sus sofismos y sus temas, y eso era atractivo, no había otra distracción cultural. Entonces, para David tener un contador, pero no de finanzas, sino alguien que le narrara poéticamente, magistralmente, era un deleite. Y llega y le dice, imagínate que llega Natán y le dice, mi rey, déjeme contarle algo. Va a contar Natán, el profeta. Cuenta, Natán. Y entonces Natán le habla que había un hombre rico y uno muy pobre. Y vino uno de camino, y es mandamiento en Israel, y debe ser mandamiento para nosotros. Dice, porque acuérdate que forastero fuiste en la tierra,
Y ellos tenían mandato de Dios de que cuando hubiera un forastero, ellos tenían el mandato, la obligación de Dios de hospedarlo, de alimentarlo, de que se sintiera mejor que en su casa, y cuando se fuera, aprovisionarlo, porque eran largas caminatas. Entonces no era opcional. Por eso, si no entendemos ese mandamiento, decimos, bueno, ¿por qué si pasó uno de camino y lo que le doy es que, pues 2 tortillas duras que me sobraron, jamás le voy a dar de la rachera que voy a comer hoy? No. Entonces, como estaban obligados por la ley de Dios, el rico no quiso sacrificar un corderito que de él, y tenía muchos. Entonces, ¿qué hizo? Le robó la corderita al pobre que solo tenía una, y la sacrificó y se la dio de comer al forastero, y él quedó bien con Dios. Aleluya. Y Natán le cuenta esta parábola a David, y David se enerva y dice, eso está mal, el que tal hizo merece la muerte. Y muchos en la iglesia oímos cosas así, decimos, sí, esa gente mala, adúltera, grosera, cochina y trompuda, sí, mi vecino, sí, el que está en la esquina sentado en otra iglesia, sentado allá, para ese es esta palabra, viene a la iglesia como si fuera un club, pero como la Biblia se recita, se explica y se aplica, entonces le da su medicina Natán a David, con todo y que sea rey. Le dice, tal hombre eres tú. Se da cuenta que si Dios no nos revela por el Espíritu la palabra, tú puedes vivir en un mar de palabra, en un mar de filosofías y todo, y estar endurecido, sordo, ciego y perdido. Había una iglesia que decía, nosotros somos ricos, no tenemos necesidad de nada, y el Señor les manda a decir, yo les digo que son ciegos, necios y desnudos. Arrepiéntanse. Entonces se da cuenta que es necesario leer la historia, explicar la historia y decirles vaya con Dios. No, aplicar la historia. Y es lo que el Señor hizo. El Señor les leyó la historia, la parábola del sembrador. Ahora vamos en la segunda parábola, la del trigo y la cizaña. Pero no se las explicó ni se las aplicó a los fariseos, porque ellos decían que tenía, dice Dios, ok, entonces ustedes no necesitan nada. Y se fue a los suyos. Y solo ya en la casa se acercaron sus discípulos. Y les dice el tierno Salvador, ¿entendieron la parábola? Y ellos escucharon la explicación de la parábola. Estamos en explicación, ya pasamos lectura, ahora explícame. Lectura y explicación, ya explica ahora. Dice Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, el campo es el mundo, el campo es el mundo. ¿Por qué repaso esto? Porque he oído a predicadores diciendo, y aquí en la iglesia el Señor a su tiempo va a arrancar la cizaña de la iglesia y va a dejar el trigo. Error. Esta parábola no está hablando de trigo y cizaña en la iglesia. En la iglesia usted le puede empezar a aplicar la parábola del sembrador. Cuando usted vea por qué la gente, usted alimentó, mira, pueden haber nacido el mismo día espiritualmente. Pueden haber comenzado en la iglesia el mismo día y asómbrese, uno va a dar fruto y otro no. Pueden haber entrado y oído el mensaje de salvación y el mismo día y asómbrese, uno va a dar fruto al 60 y otro hay que arrastrarlo y amarrarlo, hermano.
para que empiecen a obedecer. Esta es de las enseñanzas reveladas de la iglesia. Cuando Dios, Jesucristo, revela lo que es la iglesia, el líder, el predicador, el ministro, descansa. Ya, yo recibo respuesta. Oye, pero ¿por qué se fue? Porque no era de nosotros. Oye, pero ¿por qué este no se compromete? Este no ofrenda, pero ni en defensa propia. Es que no le va a amanecer. Su Dios es el dinero, es idólatra. Pero entendamos, para no juzgar, sino orar. En una iglesia, ¿qué les dije yo la clase pasada? No hay iglesia perfecta. ¿Sí se oye? No hay iglesia perfecta, hermano. Si tú eres de los que es apasionados y quieres que todos jalen contigo, solo vas a morir. Porque esa es la historia que vemos. Al Señor se escandalizaron y ¿qué? No, yo no conozco a ese hombre. Tú eres de ellos, maldita sea que no lo conozco. Aleluya. Si al Señor se escandalizaron y lo dejaron solo, ¿tú crees que a ti qué? Tú asegúrate que no te dejen tus hijos, tu esposa, y al final tus hijos te van a dejar como tú dejaste a tus papás. Pero sí, mientras en vida, cuida que tu esposa o tu esposo no te deje, porque ahí sí es crítico, hermano. Y es mala señal. Si tu esposo te deja o te dejas con tu esposa, es mala señal. Otro día le explico más, pero al buen entendedor. Vas a quedar solo. Todos me abandonaron, se fueron, dice Pablo. Y le escribe a Timoteo, Timoteo, tengo frío, si llegas a venir, tráeme el capote. Y los libros y los pergaminos, porque todos me han abandonado. Amado, aquel que crea que predicando el evangelio, que subiendo el estándar, vas a ser rico y famoso y todos te van a querer, no, te van a aborrecer porque al Señor aborrecieron y no van a recibir tu palabra porque al Señor no recibieron. Si quieres garantía que te persigan, que te maldigan, predica la palabra y esfuérzate por vivir. Aleluya. Ok, entonces, ¿dónde está el trigo y la cizaña? ¿En la iglesia? No empieza a buscar a alguien, sí, este tiene cara de cizaña. Hay que hacerle un examen de que si es cizaña. Cizaña es ese, el cizañudo, el que está ahí. No, está mal eso. No, el trigo y la cizaña está hablando del cristiano en el mundo. Por eso estamos hablando nuestro tema, luz al mundo. ¿Y qué tiene que ver este memorial? Que nos recuerda que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ok, dice pues la diferencia. El que siembra la cizaña, la buena semilla es Cristo. El que siembra la mala semilla es el diablo. Y el trigo, la buena semilla, son los hijos de Dios. ¿Sí? La mala semilla son los hijos del maligno. Y el mundo está así, hermano, en esa lucha. Los hijos de Dios, ¿en qué se diferencian los hijos de Dios? Que los hijos de Dios no pecan. ¿Cómo? Pero si dice la Escritura que no hay hombre que no peque. No, el cristiano peca. Pero no se mantiene en pecado porque el Espíritu Santo lo impulsa a aquel que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el hijo del diablo sabe que está mal, pero no va a Dios. Pedro falló, pero fue a Jesús. Judas falló, pero no fue a Jesús, fue a la religión. Y el único que es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad es Él. Entonces, estamos en el mundo, la iglesia está en el mundo, pero nosotros tenemos que hacer lo que el Señor dice que somos, ser la sal y ser la luz. Hay muchísima exhortación del Señor que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que el Señor Jesús nos mandó y cumpliendo las ordenanzas, bautizándolos
¿Y cuál es la promesa? Que si estamos haciendo eso, Él estará con nosotros hasta el fin de este mundo, hasta el fin de la siega, porque aquí en el trigo y la cizaña habla del fin del siglo, donde le dijeron, cortamos ya. Dijo, no, para que no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también el trigo. Desde ahí comienza una palabra que quiero que quede antes de terminar y pasar a la mesa del Señor. Hermanos, el Señor les da tiempo a la conversión. El Señor puede hacer que una cizaña se purifique y se haga trigo. Sí. Usted cuando nació ya nació trigo blanco, bueno, puro y comestible. No, puro trigo que si nos comían era veneno puro. Pero el Señor hizo esa extraña metamorfosis, ese extraño cambio. ¿Y ahora qué? Nos movemos al soplo como el trigo en el trigal, al soplo de la alabanza, danzamos, brilla la gloria de Dios en nosotros, somos adoradores del Señor. Y el Señor está dando tiempo, porque Él es el tiempo de los gentiles, hasta que todos los gentiles puedan entrar, la mayoría. No quiere decir que todos vamos a ser salvos, porque ese es tema aparte y tema del Señor. Pero aquí una de las cosas en la explicación es que el Señor le dijo a los segadores, denles tiempo. ¿Hasta cuándo? Deja que crezcan. Que ya no haya que diga, oye, qué injusto, si eso parecía trigo, ¿era trigo o cizaña? No, el Señor va a decir, florece para gloria o para muerte. Florece para gloria o para muerte. Porque cuando ya tu fruto sea maduro, sea inexotable, donde tú no puedas decir, es que no, ya eres fruto maduro, ya se mostró la perversidad claramente. Entonces no habrá equivocación, no se va a decir, oye, arrancaste esta como cizaña, pero es trigo. No, por su fruto lo conocerás. Cristianos más duros, hermano. Ya dice uno, no, ya no cambió. ¿Por qué no lo arranca el Señor? Porque el Señor tiene paciencia. El Señor le está dando tiempo ¿a qué? A que se arrepienta. Y el que tenga oídos para oír, oiga. No, yo ya estoy perdido. Yo ya hasta floreé 3-4 veces. No, el Señor, si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Estás a tiempo, arrepiéntete. El Señor es poderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, me decía una persona, no, ya chango viejo, pastor, ya no aprende maroma nueva. Así me lo decía él en su léxico, ¿te acuerdas? Yo le decía, brother, al discipulado, no, pastor, yo ya estoy para olvidar, no para aprender, porque era así, y así sigue, chango viejo. Entonces, ¿qué tú puedes hacer así, ahí, hermano? Gente que no se resiste duro de servir, se resisten al milagro de la salvación. ¿Qué haces ahí? Orar, predicar, exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Si le échale ganas, pero en sentido contrario, para allá ya no. Sigue más entonces. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. La palabra original en el griego es escandalizo. El Señor escandalizó al mundo. Y dice, y bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. Hermano, usted se escandaliza de Jesús. Fue rechazado, fue pobre en la tierra, fue enjuiciado como criminal, fue desnudado, avergonzado, escupido,
clavado en una cruz, ni el cielo ni la tierra lo quería, esa era la señal del crucificado, fue despreciado porque se escandalizaron de él, fue tropiezo. Este Jesús es tropiezo para la religión de oropel que hoy vemos. No, es que ese Jesús es muy sangriento. Si Dios es amor, ¿cómo Dios va a echar al infierno? ¿Cuántos lo han oído? No, el Dios de amor no puede echar al infierno a nadie. Esos son los misterios, porque no solo ven la faceta del amor, pero no ven la faceta que Él es juez justo. Y un juez no puede tener por inocente al culpable. Pero aquí está lo tremendo de Dios, que si tú eres culpable delante de Dios, pero tú te arrepientes, la sangre de su Hijo te limpia y entonces tú eres justo. Ese es así. Pero si tú dices, no, yo no concibo a un Dios así, tirano, no, Dios es amor, y se van a la iglesia católica y ay, Dios es amor y pásenle, y si pecaste ven que la hostia te va no, eso no, hermano. Son hijos del diablo, doblemente. Así pues, que dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de. Esa es la alerta, iglesia. Por el amor de Dios te lo ruego, no seas hallado como una cizaña. ¿Cómo se nota? Que eres tropiezo para los que quieren entrar, porque ni entras ni dejas entrar. Tamaña condenación, hermano. Hazte un lado. Si tú ya dijiste, no, es que la iglesia no sirve, es que esto no sirve, hazte un lado. No impidas, porque estás como un verdadero anticristo, porque Él vino a buscar y a salvar. Así que mejor, ¿qué tienes que hacer? Guarda tus labios. Si ya te fuiste molesto de una congregación, y hablo a todos los congregantes, en todas las iglesias, porque cuando estabas allí, shalala y esto y el amor de Dios, y ya no te gustó algo y te fuiste, ahora esa es una iglesia del diablo, sinagoga del diablo. Cuando tú no estabas no era sinagoga del diablo. Y el problema es que van a otra iglesia y ¿de quién hablan? De la sinagoga del diablo, y está siendo de tropiezo. Porque los niños oyen. Los niños oyen. Cuando papá y mamá están despedazando a sus abuelitos, ahí los niños están oyendo y absorben. Cuando está papá y mamá despedazando, que qué le hacen a esto, que tanto dinero, que esto, que el otro, los hijos están oyendo. Y cuando crecen ya tienen argumentos sumamente poderosos, enraizados, y tú lo quieres traer a la iglesia, primero te matan antes que vengan. Ya no van a andar en los caminos del Señor, porque uno mismo fue causa de tropiezo. ¿Qué es lo que determina una cizaña? Tenemos algo en nuestro vocabulario. No, hombre, es que ese es cizañudo. O sea, el que nada, estás queriendo emprender algo y eso está mal. Yo conozco una persona así, hermano, y nos reíamos como familia de él, y ahí viene el tío, y ya eso no. Y vamos a poner taquería. Es que hay muchos tacos. Chala. ¿Y qué vamos a poner? Oye, pruébalo, tío, a ver cómo está. No, le falta. O sea, nada te aprobaba, hermano. Era la cizaña andando. Aleluya. ¿Alguien quiere alguien así en su negocio? En lugar de que te anime, te diga, oye, sí, mira, pero échale más acá, más gracia, y ponga esto así. No. Ahora, esa manera de comportarse, hay gente que tiene que cambiar, pedirle perdón a Dios, porque siempre exigen ¿qué? Perfeccionismo de los demás. Cuando, ¿a quién es el primero que debemos de exhortar? Enemí, diga conmigo, enemí. ¿Quién es el primero que tengo que examinar? Pablo se los dice a los corintios, en Corintios 1 Corintios 13, 2 Corintios 13, porque lo atacaron, que no era apóstol, que no había andado con Jesús y todo eso. Y les dice Pablo, les da a él la explicación. Mira tan lindo Pablo, hermano. Dice, 1 Corintios 9, dice el apóstol Pablo,
soy apóstol, les dice, defendiéndose. Dice, Pedro trae su esposa, Bernabé trae su esposa, y yo no tengo derecho a traer mi esposa. Él no necesitaba esposa porque él tenía don de continencia, pero su apologética está hablando de eso. Y él dice, Moisés dijo que no pondrás bozal al buey que trilla, y no escribió esto pensando en los bueyes, sino en nosotros. Y todo venía argumentando Pablo. Dice, yo no cobro por predicar el evangelio, doy de gracia lo que de gracia he recibido para no ser tropiezo. Dice, ¿qué se cuidaba Pablo? Mire, esta iglesia va a cumplir 20 años que nació, que la sembramos aquí. ¿Qué es lo que el Señor nos mostró? ¿Por qué vino usted a esta iglesia? Y cuando oían de esta iglesia hace 20 años, hermano, creo, porque no investigué afuera, que era una de las iglesias que quitó el diezmo. Y nos maldecían y decían, no, van a la iglesia de Jiquilpan 15 porque ahí están malditos, van porque ahí no diezman. Y nos hacían promoción. Cuando tú le predicas a alguien, ¿cuál es la primera objeción que te hacen? En la iglesia, no, hombre, ay, puro dinero. Porque nos hemos convertido, en lugar de ser lo que Dios designó, casa de oración, cueva de ladrones. ¿Y se pide qué? Diezmo, semilla, primicia. Entonces cuando tú le dices a la gente, vamos a la iglesia, dice, no, mejor llévame al barrio más terrible y ahí me roban, pero por lo menos me dejan contento. No, hermano, nosotros, para no ser causa de tropiezo, dijimos no diezmo. ¿Y qué otra cosa? Aquí, ¿quién es el que da y el que no da? Nada hagas con tristeza, ni con necesidad, porque sirve a Jehová voluntariamente. Y yo les explico, oye, pero ¿por qué el diezmo y todo eso? Hay que quitar todo lo que impida que la gente entre. Ya cuando creces y todo, si ya la palabra, si ya creciste, si ya maduraste, entonces, como dice el apóstol Pablo, llegan como niños, hermano, y juzgan todo. Aquel que juzga todo, ese es un niño espiritual. ¿Y qué tienes que hacer? Esperar, porque ya va a crecer. Esa es la esperanza, que los niños crezcan y dejen de... Dice, y cuando crecí, cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando yo era niño, ¿qué? Eso está mal. Cuando era niño, ¿qué? Aquello está mal. Cuando era el otro, ¿qué? Está mal. Cuando era el otro, de pastor, ya está, de pastor y tal. Como si predicar la palabra fuera papita con Coca-Cola, hermano. Aquí te va la vida, hermano. Y al final, ¿cómo te pagan? Pero ¿quién paga bien? Papá. Entonces, cuando entran los niños, nada les gusta, pero no hay que ponerles tropiezo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9. ¿Sí? Él dice en la escritura, el apóstol Pablo, hablando de eso, dice 1 Corintios 9:1, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, él decía, dicen mis enemigos que no soy apóstol, pero él había llenado continentes con la palabra. Y si había un hombre sólido en la palabra, era el apóstol Pablo. Si había un hombre inspirado y que el mismo Pedro dice, y el hermano Pablo dice que escribe cosas difíciles de entender, no imposibles de entender, difíciles para los flojos, dice, las cuales los indoctos tuercen al igual que las otras escrituras. Él estaba comparando la escritura de Pablo con la escritura testamentaria. Sí, la del Antiguo Testamento. O sea, el mismo Pablo, el papa de la iglesia, se cuadraba con Pablo. Y sigue diciendo él, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice el apóstol Pablo. Signos de interrogación. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús también traían a sus esposas? Y Pedro, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Estaba haciendo ¿qué? Sarcástico. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre?
¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros, dice Pablo, sembramos entre ustedes, corintios, iglesia, lo espiritual, ¿es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Ojo, pero no usamos de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, para no poner ningún tropiezo. Porque la iglesia de Cristo en Jiquilpan 15 dijo: el diezmo está abolido. ¿Qué es lo que pensamos primeramente? ¿Para qué somos iglesia? Para salvar al mundo y dejarlos que entren. Decía yo, cuando ya entraron y crecen, entonces ven que la obra, como cualquier cosa en este mundo capitalista, se tiene que pagar. Pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos mantenimiento, y también que al buey que predica hay que darle alimento. Así dije, me equivoqué. Muchos se rieron. Pero no hemos usado de este derecho. No hemos usado de este derecho, y Dios me es testigo, hermano. ¿Para qué? Para que nadie diga: no, es que me fui de ahí porque me querían robar. No, hermano. Es más, ¿a dónde hemos llegado? Los hermanos que piden la ofrenda son testigos que les he dicho: nada de obligación, dígale ofrenda voluntaria. El que quiera. Porque el que no quiere, no quiere, hermano. No queremos dinero maldecidos aquí. Esta gente, no queremos tu dinero. Estoy hablando a las cizañas que vienen a veces. No, a los miembros en plena comunión ya saben que vivimos en un mundo, ¿qué? Capitalista, un sistema capitalista, hermano. Ok. Así dice el verso 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, esto es cosa sagrada, hermano, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero mira lo que Pablo tenía: no quería hacer tropiezo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco, dice, he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, ni siquiera se me preguntó, a él lo derribó el Señor y le ordenó. No le dijo, Pablo quiere ser mi apóstol a las naciones, no. Dice, ni siquiera se me preguntó, sino que dice él, me fue impuesta necesidad. Y luego dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ya la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi premio? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que él no es que es amigo del mundo. Jesús, el Señor de gloria, se sentaba con publicanos y pecadores para divertirse con ellos, para ganarlos. Por eso nosotros, hermanos, nos acercamos al mundo,
pero no para ser como el mundo, porque nosotros somos sal y somos luz. Yo conozco muchísima gente y siempre estoy buscando, hola, buenos días, buenas tardes, esto, el otro. ¿Por qué? Porque tenemos que ser puerta abierta, no poner tropiezo, hermano. Yo ahora, dice, congreso fulano. Allá fueron a un congreso, no sé hasta dónde, hermano. Y veo un pastor que pensé que pues su prédica es sólida, pero lo veo que traían banderas y todo, y congreso de mujeres guerreras y no sé qué tanto. Hermano, ¿y de cómo es la cooperación? El evangelio no se cobra. El evangelio se da gratuitamente, porque si yo sé algo de la Biblia no es mío, Dios me lo dio. ¿Y por qué le voy a poner precio a algo que no es mío? Me es obligación compartirlo, no solo a mí, dígale al que está a su lado así nada más, ¿estás oyendo? Porque tan peor que los predicadores que cobran, por eso estamos contra los que cobran. Tú por lo menos cobra, pero predica por el amor de Dios. Ahora cobramos, pero el pago va a ser allá arriba. Hermano, ¿por qué le ponen precio para predicar la palabra? Eso les duele, es que es una empresa, es un sistema. Hermano, Dios no nos llamó a poner una empresa, un negocio, un sistema. Eso váyase al mundo y hágalo. ¿Sí? ¿Y entonces cómo vamos a ganar? ¿Teniendo que comer? ¿Cuál es el mayor argumento contra los líderes evangélicos? Los escándalos. ¿Ya viste el avión que se compró fulano? Kenneth Copeland. Ya compró otro jet, hermano, porque el que tiene ya está más de... ¿Y este hombre? Y gente muriéndose por un tanto de agua y un puñado de comida. Y estos que predican del amor de Dios, los prelados de la iglesia católica, riquezas insultantes, abominables, quisieron acusar al gobierno de la inseguridad y dice es que el arzobispo no sé qué cosa fue secuestrado, el crimen organizado. No, luego sale un video donde ese hombre entró con otro hombre a un motel y lo hallaron atascado de cocaína y con condones, perdón los niños, y con pastillas para subir el erotismo porque ya es un anciano y no cambia. De eso estamos hartos, de líderes. Hermano, si quieres hacer dinero, ándate al mundo. Dios no está con eso, pero no vengas en el nombre del Señor Jesús a querer ser el megapóstol. Y no estamos contra las mujeres por ser mujeres apóstolas, sino porque son igual de fraudulentas, se enriquecen igual o peor que los varones apóstoles. Amado, si aquí el Señor te llamó, si a un hombre del tamaño de Pablo dice yo no le pido nada a nadie para que nadie me robe esta mi gloria. Eso es ser un ministro, eso es ser iglesia de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Yo les digo a los que quieren ministerios aquí conmigo, mira, si quieres acá porque el pastor no trabaja, porque el pastor come, viste bien, mira, ni vengas conmigo. Si quieres hacerte rico y famoso. No, aquí sirve a Dios. Teniendo que comer y que vestir. Aleluya. Para no ser como esa gente que ya está vieja y sigue buscando el negocio de su vida. Y yo los miro. No, mire, ahora sí voy a poner este negocio que hace. Y yo los miro. Yo digo, hijito de mi vida, padre, que le sube el agua. Ya está para morirse y anda buscando darle el golpe mortal, pero a su corazón. Perdón, me desvié, vamos de nuevo para ponerlo ya en lo que, ¿por qué hacemos esto? Hasta aquí, ¿cómo ve? Dice la palabra. Yo aquí es para mis apuntes, juntos pero no revueltos. Somos trigo en la iglesia, no en el mundo. ¿Y dónde está la cizaña? En el mundo. Estamos en el mundo. Si Dios quisiera ya terminar la obra, siendo cristiano te lleva. No, hay un plan de salvación. Él quiere, Habacuc 2:14, que el conocimiento de la gloria de su nombre llene la tierra. ¿Y a través de quién la va a llenar? De nosotros, sembradío de Jehová. Luego, el Señor antes de irse ya dice, Padre, mi tiempo está cumplido, he terminado la obra, he guardado tu palabra. Y Él le dice, te pido por ellos. No te pido por el mundo, te pido por los que me diste.
No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Entiende? Porque a veces gente se confunde cuando es nueva. Dios dice que amó al mundo, pero luego dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que en el mundo están. Por fin, pónganse de acuerdo. Mundo como creación, como cosa material, debemos amarlo y darle gracias a Dios, porque hay mucho espiritualoide que dice, no, es que eso es carnal. No, dice que no amemos como amamos a Dios las cosas que se ven, pero no que las aborrecemos. ¿A poco usted se está comiendo una rachera y dice, maldita rachera, puerca rachera? O una mojarra al modo de agua, ay, estas cosas del mundo. No, es gente loca. No, cuando dice que no amemos al mundo es al sistema maligno. Por eso el Señor lo aclara en Juan 17. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ya entendió? El mundo caído vomita maldad, perversión, cosas horrendas. Y esa es la tentación. Y Dios nos dice que le está diciendo a Israel en Corintios, porque los niñitos cristianos decían, oye, es que en el mercado sí, ponen para comer la carne que sobra del sacrificio que se hizo en los templos paganos. ¿Comemos o no comemos? A lo que Pablo dice, miren, un ídolo nada es, y la comida es santificada por la oración. Pero si estás sentado en una mesa de ídolos, fui al carnaval, es que me gustan los esquites ahí en la petrolera, pastor. Pero yo no. Y dice, y el hermano débil te ve a ti sentado en mesa de ídolo, hermano, no puedes participar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Oye, te vieron en Semana Santa. Sí, pero yo fui porque me gusta el sol, la playa, pues ve otro día que no esté tan inundado. Oye, pero tengo derecho, todo me es lícito. Estoy hablando a los que verdaderamente quieren ser sal y quieren ser luz. Aquel que es cristiano carnal, hermano, no pierdo mi tiempo, solo oro y espero que escuche. Amado, ¿por qué nos sacrificamos? No lo acabo de leer en 1 Corintios 9, dice Pablo, no tengo derecho, mas para no ser tropiezo, rechazo mi derecho. ¿Cuántos entienden? Hermano, puedes traer tu avionetota, la puedes traer, pero si esa avioneta va a ser causa de tropiezo, ¿qué valoras más? ¿Aquel por el que Cristo murió o tu placer? Aleluya. Me gustan los diamantes, hermano, sí, pero si y al predicador, al pastor, cuando me iba un pastor, yo nada más le veía la mano, hermano. Reloj, ¿cuántos? 50,000. Anillo, 10,000. Zapato, ay, padre, ya cuando le hacías la suma, hermano, ese hombre traía como 300,000 pesos encima. Hablando de humildad, de amor y de todo. ¿O no ve usted a los que trabajan del evangelio como que? Y para no ser tropiezo, hermano. Oye, pero si es que soy libre. Sí. Siendo libre de todos, ¿estoy ahí o no estoy ahí? Esposa, ¿estoy predicando lo que es o no? Siendo libre de todos, ¿me he hecho qué? Dice Pablo. Siervo de todos. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Que en mí no haya tropiezo. ¿Sí se escucha? Hermano, si tu manera de hablar, de vestir, de ser, si es que a mí me gusta la ropa apretada, sacrifica para que no seas tropiezo al mundo. No estoy hablando en la iglesia ya te conocemos. La hermana, la luchadora. El hermano, el Tarzán. No, amado, al mundo, que te diga, ¿usted va a la iglesia? Sí, pero Dios no impide nada. Hermano, te puedes sacrificar para no ser obstáculo. Puedes renunciar a tu carne, a tu vanagloria, para que nadie halle tropiezo en ti. ¿Por qué es esto? Porque el día que Dios ciegue, los que son causa de tropiezo van a ir al horno de fuego, al infierno.
Así que yo creo que vale la pena el sacrificio, el ser humildes de verdad, hermano. Oye, entonces que ya no podemos tener coche, hermano, tú puedes tener avión. Yo te estoy hablando espiritualmente. Si tu manera de vivir es causa de tropiezo, entonces Dios no es tu prioridad. ¿Sí se oye? Si a ti te ve, yo soy libre de ir y sentarme, eres libre, hermano. Y si tienes dinero, gloria a Dios. Lo único que yo te estoy hablando es que la palabra. ¿Seguimos? Muy bien. Dice pues que no podemos participar de la mesa del Señor. Juntos pero no revueltos. Este es mi apunte. 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Hermano, no se junte con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, esas cizañas. Usted no se junte con ellos porque lo van a considerar igual que ellos. Que alguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. No puedes pretender sentarte a la mesa del Señor Jesucristo y con esa facilidad participar con el mundo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque estás provocando al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta. Luego les dice el Espíritu Santo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No solo debemos de cuidarnos de nuestros hermanos en Cristo, no. Claramente dice que no seamos tropiezos de ¿quién? ¿Qué tipos de gente había y hay en el mundo? Judíos, gentiles. ¿Quiénes son los gentiles del mundo? Y también, ¿de quién no debemos de ser tropiezo? De la iglesia de Dios. Hermano, si tu hermano que está recién te ve a ti tomando cerveza porque... No, vino. Me gustan los que toman vino con marisco. Es que dice, es que es mi cultura, soy francés, soy español. No, eres pecador irredento. Sacrifícate, hermano. ¿Sí? El tema del cabello, el tema del vestir, hasta miedo me da decir, de las estigmas que se ponen en el cuerpo, de la ropa, ¿es causa de tropiezo? Sí, si tú dices que eres cristiano. Sí, hermano. Tenemos que ser cuidados. ¿Para quién? Para todos. 1 Corintios 8:1. Ya hablé, lo sacrificado a los ídolos. No comas de lo sacrificado a los ídolos. ¿Cuántos entienden esa parte? Si bien dice la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esto no tiene que ver con espiritual, es con testimonial. ¿Sí? Verso 9. Pero mirad, estoy terminando, ponga atención, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno de los tres que nombramos, judío, gentil y hermanos de la iglesia, te ve a ti
que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de idolatría, en un lugar que no es de buen testimonio, dice, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. O sea, el que te ve a ti, imagínate que veas al pastor allí en un lugar no santo, o que sea, y que no sea problema, hermano. ¿Puedes bailar? Sí, puedes bailar. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Hay cosas que hay que abstenerse. ¿Para qué? No podemos hacerlas, todo no es lícito, hermano. Sí, imagínate que el otro día, hermano, me faltó el respeto a una persona y el Espíritu Santo empezó a decir fuego, fuego, fuego por mi testimonio y mi religión. Yo estoy viejo, pero sé. Y aguanté. ¿Por qué? Porque empezó a voltear gente y nos miraron. Y sacrifico mí para que no sea yo otro. ¿Cómo lo ve usted, hermano? Ahorita ya no es periódico, sino imagínense enseguida. No, este pelón es el pastor. Mira cómo se despachó ese hombre. Es que era ladrón, era truán. No se le ha quitado. ¿Se imagina el daño que le hago a aquellos por lo cual mi Señor fue a la cruz del Calvario? Prefiero, hermano, que me escupan, que me vomiten, que digan mintiendo. Porque el que sea, te lo leo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí está ahí? No me dejaré dominar de ninguna, hermano. No debemos de ser tropiezos. Gracias, Padre, por este tiempo. ¿Cuántos entienden que no debemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? No te hagas más daño. Si tú eres de los que te encanta y no vas todavía a sacrificar la mesa de los demonios, no vengas a la mesa del Señor, porque te acarreas mayor condenación. En amor y en una exhortación valiente te lo digo. ¿Sí? Si eres de los que en el mundo eres del mundo y no hay diferencia, y luego quieres venir aquí, te haces daño a ti mismo. Cuando le preguntaron al Señor, ¿qué es lo que se debe de hacer para entrar al reino? Él habla de los niños y de que el Señor valora a los niños. Y sí, a los nenes el Señor los valora. Pero ¿de qué niños el Señor está hablando? De los que están comenzando en el Evangelio. Hermano ya adulto en el Evangelio, pórtate bien. Te lo ruego en el nombre del Señor. Si ya eres un cristiano de más de 3 años, mira, los discípulos tuvieron 3 años y medio, ya compórtate. Dice la Escritura, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pero es metafórico, y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Guárdalo ahí, está en el verso 9. Pero el Espíritu Santo viene hablando. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Alguien de casualidad llegó hoy por primera vez a esta iglesia, nada más como un referente, no lo vamos a pasar al frente. Alguien viene por primera vez, bienvenido. Alguien está comenzando, ¿sí? Sea bienvenido. Amado, ¿qué concepto le vamos a dar a las visitas? Porque usted y yo no necesitamos nada. Tanto usted me conoce como yo lo conozco. Usted sabe cómo hacemos las cosas aquí. Ya para usted, yo no voy a estar buscando agradarlo a usted. Pero si alguien llega, se le tiene que explicar, saludarlo, bienvenido, qué bueno. Pero eso ustedes, no yo. Ahora, ¿a dónde voy? Para Dios, en este momento, ¿quién es más importante que reciba? ¿Usted o la visita? Porque usted ya no necesita nada, usted es maestro. Usted, si se muere, usted ya tiene seguro su lugar.
Usted es hijo de Dios. Pero ¿quiénes son los que están necesitando? Aquellos que están fuera, y a esos el Señor nos demanda a nosotros, hermano. Dice, ay del mundo y por los tropiezos. En el mundo hay tropiezos. Es la especialidad del diablo, poner trincheras ocultas. Y ahí han caído cristianos. Pero ¿qué le ocupa al Señor? Que nuestra conducta sea intachable para que no le demos al enemigo oportunidad para dañar a los que quieren entrar. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Qué significa en esto del cristiano y los niños? Para que no seas maestro, líder de ciegos. Si tú no te cuidas y vas normalizando el pecado en tu vida. Bueno, a mí sí me gusta, si eres hombre, dice, pues sí me gusta ver la mujer, lo bien hecho, me gusta. No estás teniendo cuidado de tu ojo. ¿Y qué tiene que ver con el niño? Para allá voy. Y luego eres de los que se detienen esto y el otro. O no tan solo ahí. ¿Sabes qué? Es que a mí me gusta ir a ver la creación, la playa, y así una que otra mujer o otro hombre ahí en pelota, pero pues eso no le quiero. Yo soy adorador del cielo, el mar y las estrellas, shalala. Hermano, tu ojo te está deslizando. Si mis manos, ¿qué recibes? Tranza, porque el que no tranza no avanza. ¿Qué tocas? ¿Qué manejas? ¿Qué tiene que ver con el niño? Te está debilitando a ti. Ojo, acaba el líder, pero el líder en lugar de que se vaya santificando, se va normalizando. ¿Y qué está pasando con el que te sigue? Mi líder es ojo alegre. Yo he visto gente, hermano, que pasa una mujer de esas luchadoras y vi a uno que era líder de alabanza. Mira, un ministrazo, hermano. Estaba yo enfrente de un negocio de un familiar así, esperando. Y lo veo que estaba estacionado ahí. Yo dije, mira, y pasaron unas muchachonas de esas así, que vienen del gym. Y él, mira, estoico. Y dije, bien, por mi hermano, su ojo lo trae dominado el varón. No, es astuto, agarró el retrovisor y por el retrovisor se estaba dando gusto. Si tu ojo te es ocasión de caer. Y no nada más hay hombres mirones, también hay ¿qué? Ojo alegre. No, pero ¿qué tiene de malo? Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay un chistillo colorado. Ay, que esto, que el otro. Las vanas conversaciones corrompen tu santidad. Si toda tu broma es de sexo, corrompes tu santidad. Si toda tu broma sarcástica es para golpear a tu hermano, golpear a la iglesia, golpear a esto, solo eso te va a corromper a ti. Ahora, ¿cuál es el peligro del que me sigue? Que si caigo yo. Y si yo puedo vivir, porque así viven los pastores, ¿sí? O sea, ellos se aplican ¿qué? Lo ancho para ellos y lo angosto para el otro. Yo puedo vivir así, hermano. Soy una serpiente ya de esas insensibles. Pero el nuevecito no sabe comer con tanta porquería y se muere. ¿Y qué dice el Señor? Ay del mundo por los tropiezos. Hermano, cuidémonos sobre todas las cosas ¿de qué? De ser tropiezo. Porque es ese, cuando venga el Señor, esos que son causa de tropiezo serán arrancados e echados al infierno. No te engañes, no puedes participar de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios. ¿A cuántos me logré explicar? En resumidas cuentas, te ruego en nombre del Señor Jesús, cuida tu testimonio, ¿no? Si es que eres sal, si es que eres luz. No te permitas, no juegues con el pecado. Mátalo o acabará matándote a ti. Cuida tu testimonio, cuida a tus hijos, sacrifícate un poquito. Ya se sabe que si tienes buen cuerpo, pero ese es para tu marido. Que si tiene el hombre es para su mujer. Oye, pero es que yo soy libre. Benditamente libre. Lía, ayúdenme con Lía ahí porque está distrayendo y ahorita ya estamos para cerrar. Mariel. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Diga conmigo, sacrificio quiero. Es sacrificio, hermano. ¿Tienes derecho? Tienes derecho. ¿Te queda bonita esa ropa? Sí, pero ¿qué tienes que hacer y decir? Como que no está para un cristiano. No es que no podamos, que estemos tullidos o algo, no, hermano. Pero lo llevamos al altar. Porque cuando empezamos a darle, ¿qué? Usted ha visto historias, hermano. Eso no es religiosismo. Mira, hay muchachos que están destacando, no en esta zona, gracias a Dios somos más conservadores, bueno, pero hay lugares, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, donde se suben pastores jóvenes mega sexuales, hermano, con ropa que usted dice, oye, este está bueno para un show de noche, no para predicar la palabra. No seas religioso, no, es que el Señor dice que buscar la santidad no es ser religioso. Sí. Nosotros subimos aquí y le decimos a los que ministran en el altar, y aprovecho para recordárselo, usamos batitas, hermano, lo más prudente posible. A las maestras, ¿qué? Sus batitas. Ay, pero hermano, sacrifícate. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, pero para aquellos que se guardan, hermano, para aquellos que dicen, yo quiero hacer memoria, que fui rescatado de esa vana manera. Bástele el tiempo pasado para haber hecho todo eso, hermano. Yo lo hice, no me espanta. Y esto éramos. ¿Y lo nombra o no lo nombra? Y te lo leo por si se te ha olvidado. Lo que eras. Perdón, lo que éramos. 1 Corintios 6 o 9, donde no es rey, Dios no puede ser burlado. Los que, 1 Corintios 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira, le está diciendo a la iglesia en Corintios, ¿cuántos dicen ay? ¿Y esto qué? ¿Erais qué? Algunos de ustedes. ¿Con qué adjetivo de la lista te identificas que eras? Pero ya habéis sido, ¿qué? Lavados y santificados. Pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y de ahí sigue diciendo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Hermanos, fuimos, ya no somos. Cuidemos y guardemos nuestra santidad. Podremos escondernos para pecar. Ves cristianos en adulterio que van, se meten a los moteles y sacian. Y piensan que nadie los vio. Dice Hebreos 4:12, que no nos engañemos. Que daremos cuenta
de toda cosa ante los ojos de Dios. Cuídate, sé santo. Dios te bendiga.